Bien, vamos a empezar con la definición de qué es una fuerza, ¿vale? Espero que todo el mundo vea bien esta pantalla, ¿vale? Cuando en el libro empieza qué es una fuerza, lo explica como si fuera una acción, ¿vale? Nosotros después lo vamos a interpretar como si fuera una acción provocada por una flecha, ya que la mayoría de las magnitudes en la parte de física se pueden explicar como si fueran flechas. Son magnitudes vectoriales. Esta acción siempre se tiene que aplicar sobre un cuerpo, ¿vale? Eso es muy importante. Y después, el efecto que vamos a tener dos, un efecto estático y un efecto dinámico. ¿Qué implica el efecto estático? Quiere decir que el cuerpo, cuando yo le aplico la fuerza, no se mueve. Y eso parece un poco raro, pero lo que va a ocurrir es que el cuerpo se va a deformar en parte, ¿vale? Se va a deformar. No quiere decir que la deformación haga que se rompa. No vayamos siempre a los extremos, que os vais siempre a pensar, todo se destruye. No, no es eso. Sino se va a deformar un poquito, ¿vale? Ahora después tenemos aquí algunos ejemplos para que lo veáis. Y el otro efecto es un efecto dinámico. ¿Qué quiere decir el efecto dinámico? Que el objeto se va a mover. Va a cambiar su velocidad. Muy importante eso. Va a cambiar su velocidad, ¿vale? ¿Cómo se mide la fuerza? ¿En qué se mide la fuerza? Pues las fuerzas se miden, ¿vale? La fuerza que utiliza la letra F normalmente para representarla, se mide en newtons, ¿vale? En honor a nuestro gran científico Isaac Newton, ¿vale? Ay, espera un momentito, ¿vale? ¿Vale? En honor a nuestro científico Isaac Newton. Vamos a seguir para arriba. Espera un momentito. Esto es lo malo del directo, ¿vale? No sale aquí. Aquí volvemos a utilizar la pizarra. Bien. Si yo tengo una caja de leche y le aplico una fuerza hacia arriba, si la fuerza es muy alta, muy grande, ¿vale? Tiene un valor considerable, la caja de leche terminará subiendo. Si la fuerza se realiza hacia abajo y la caja de leche está vacía, ¿vale? La leche se deformará, ¿vale? En otros casos incluso se puede romper. Y si en este caso la fuerza se la aplico a la izquierda, el objeto se terminará moviendo hacia la izquierda, ¿vale? Bien. ¿Qué es lo que ocurrirá en muchos casos? Que todo dependerá del valor de esta flecha, ¿vale? Si la fuerza es muy grande, pues nosotros dibujaremos una flecha muy larga. Si la fuerza es muy pequeña, pues la fuerza la haremos muy pequeña, ¿vale? Para dibujar una fuerza, ¿vale? Aunque aquí están dibujadas como están dibujadas en el libro, nosotros siempre pensaremos en el centro de gravedad del cuerpo, es decir, lo que se llama el punto de equilibrio, ¿vale? Donde se concentraría toda la masa si fuera el objeto una cosa muy chiquitita, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo esta caja de leche, ¿vale? Que tengo aquí, yo esta caja de leche la puedo sustituir en mi imaginación por una caja, ¿vale? Es más, lo mejor que podéis hacer es cualquier cosa que encontréis, sustituirla mentalmente por una caja. ¿Y dónde estaría el centro de equilibrio, el centro de gravedad? En el medio. Pues a la hora de dibujar la fuerza, la dibujo desde ese punto. Toda flecha tiene la punta, ¿vale? Y digamos el culo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera. Entonces sería como si del centro de gravedad tirase la fuerza hacia arriba. Aquí, aunque está dibujada ahí, ¿no? Que me parece ni bien ni mal, no te diría nada de eso. Yo, si tuviera que explicarlo, ¿vale? Que sea producir una deformación, yo buscaría el centro de gravedad y dibujaría la fuerza hacia abajo. Y en este caso, ¿vale? Lo mismo, ¿vale? Yo la hubiera dibujado en este sentido, ¿vale? ¿Lo entendéis? Bien. Cuando aquí dice ahora la fuerza es una magnitud vectorial, es una flecha, ¿vale? Su efecto depende de lo grande que sea esa flecha, de su valor, y el efecto también va a depender de la dirección.
Si os fijáis en la caja de leche que tengo aquí arriba, ¿vale? No es lo mismo que la fuerza esté para este lado que esté para este lado. La acción es distinta. En un lado irá a la izquierda, en otro lado irá a la derecha, como podéis imaginar, ¿vale? Bien. Ahora vamos a resolver los ejercicios que tenéis aquí, ¿vale? Vamos a ver. Dice, teniendo en cuenta las imágenes que se muestran a continuación en la siguiente página, dibuja cómo tiene que ser la dirección y sentido de la fuerza para que se consiga tensar el arco, moldear el barro, poner en marcha el coche parado, frenar un coche en movimiento, devolver el saque de tenis. Bien, para resolver esto no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en una hojita aparte. ¿Vale? Me voy aquí. Y esto es lo que deberíais haber hecho vosotros a la hora de hacer este ejercicio. Vamos a coger, ya que estamos en ciencias, una hoja de cuadritos, ¿vale? A ver si tengo aquí una. Esta, fantástico, ¿vale? Y a la hora de hacer este ejercicio, ¿vale? Ejercicio número 1, sabéis que no es necesario copiar los enunciados, ¿vale? Yo tengo aquí un arco, ¿vale? Tal y como aparece en la figura que tengo aquí más arriba, ¿vale? Aquí hay una chica que está tensando el arco, pero yo me voy a fijar solo en el arco, ¿vale? Bien. Voy a hacer lo que os he dicho antes. Voy a convertir el arco en una caja y me voy a voy a posicionar el punto que sería el punto de equilibrio, que más o menos coincidiría con ese punto, ¿no? ¿Sí o no? Si yo quiero tensar el arco, ¿vale? Yo tengo que tirar una fuerza hacia allá y una fuerza hacia allá. Si os fijáis, cuando el arco se tensa, la cuerda se va hacia atrás. Pero el arco no se mueve, no se desplaza. Realmente lo que ha habido es una deformación, ¿vale? Y las fuerzas que he ejercido, tanto en una dirección como en otro, que la podemos llamar F1. Esto lo empezaréis a entender el año que viene. Siempre, cuando pongáis una fuerza, ponerle la flechita arriba. Y la F2 tienen que ser totalmente iguales, porque una va a la derecha y otra va a la izquierda, ¿vale? Y se produce ese fenómeno de deformación. El centro de gravedad, como mucho, se desplaza un poquito a este lado, porque al fin y al cabo, en el lado izquierdo y en el lado derecho se ha modificado un poquito la posición de la masa, ¿vale? Del arco. Espero que lo entendáis. El dibujo sería algo así, ¿vale? Este sería el B. Dice, moldear el barro. Uf, esto es muy difícil de dibujar. El barro, que se ve ahí un dibujito así, con las manos aquí metidas, moldeando el bloque de barro. Otra vez una caja. ¿Vale? Una caja. No tiene por qué ser de cartón, puede ser de acero en algunos casos. ¿Vale? A la hora de pensar, todo depende del material que estemos aplicando las fuerzas. Bien, tú cuando tienes el barro tú sabes que es como la plastilina, se deforma. ¿Vale? ¿Qué le ocurre al centro de gravedad? ¿Vale? Pues si la deformación no es muy grande, prácticamente no se mueve de aquí, de esta zona. ¿Qué es el centro de gravedad? Vuelvo a repetirlo. El centro de gravedad es el centro donde se conserva, como el centro de equilibrio. ¿Vale? Entonces tú ejerces fuerzas a la derecha, fuerzas a la izquierda, pero trasladadas al centro de gravedad sería como si esta flecha la pusiese aquí, esta flecha la pusiese aquí. Borramos todo esto, a ver si... ¿Vale? Y en el fondo, como se dibujan siempre, las flechas se dibujan desde el culo de la flecha, ¿vale? Esta fuerza es la que estoy ejerciendo en esta dirección y esta de aquí es la que estoy ejerciendo en esta dirección. Le pongo su nombre, F1, F2, ¿vale? En el fondo sería, si las tuviera que dibujar aquí, serían algo así. F1 realizado por la mano izquierda, F2 realizado por la mano derecha. 3. Bueno, C, perdón. Poner en marcha un coche parado. ¿Vale? Un coche, si no es un coche realmente bueno, es algo parecido a esto.
Vuelvo a hacer el símil. Una caja, ¿vale? Si el coche está parado, el coche tiene una fuerza que lo va a tirar hacia abajo, que ya veremos cómo se llama. Hay otra fuerza que lo tira hacia arriba, ¿vale? Pero esas no... Ahora mismo todavía no quiero hablar de ellas. Tú lo vas a mover ¿en qué dirección? A la derecha, por ejemplo. Entonces tú ejerces una fuerza que va para allá, ¿vale? Tú lo empujas desde aquí, ¿vale? Tú lo empujas desde ahí, ¿vale? Y va hacia la derecha. Sería como una fuerza que va hacia allá, ¿vale? D. Frenar un coche en movimiento. ¿Quién frena un coche en movimiento? Los frenos, ¿no? Pero si el centro de gravedad lo supongo aquí, la fuerza de frenado la dibujo ahí. Recordad, F1, F1, poner la flechita siempre encima. Lo puedo ver como si fuera una caja que estoy parando, ¿vale? ¿Vale? F1, siempre intentemos visualizarlo como una caja que viene hacia ti, para no darle forma, ¿vale? Devolver un saque de tenis, ¿vale? ¿Cómo sería esto? Pues si yo veo la pelota golpeando a la raqueta de tenis de esta forma, es muy difícil dibujar las fuerzas. Pero si lo miro de lado, yo veo que la raqueta de tenis es o de pádel, me da lo mismo, ¿vale? Sería eso de ahí, y la pelota de tenis está dando sobre la pelota, sobre la raqueta. La pelota de tenis, que tiene velocidad, ¿vale? Genera una fuerza hacia allá, ¿sí o no? Y la raqueta genera una fuerza en el otro sentido, ¿vale? Aquí tendría que dibujar dos fuerzas totalmente iguales, ¿vale? Si yo quiero que la pelota salga con más velocidad de la que llegó, esta fuerza tiene que ser mayor. Si yo quiero que salga con la misma velocidad que la que llegó, lo que hago es actuar como si fuera una pared, ¿vale? Y si quiero que se frene, pues digamos que yo ejercería una fuerza para atrás, sería como parar. Esto lo entienden muy bien los que juegan al fútbol, como muchas veces cuando les llega una pelota lo que hacen es, conforme la pelota está llegando a su pie, echan el pie para atrás para frenarla, ¿vale? Espero que os haya ayudado a entender este ejercicio. Bien, vámonos al segundo ejercicio. ¿Vale? Ampliamos aquí. Espero que os ayude a entender esto. Dice, indica cuál de las siguientes acciones son el resultado de un efecto estático o dinámico de las fuerzas y en cada caso. Por ejemplo, si yo cojo un muelle y los tiro, vamos al efecto que se produce, ¿vale? Y la fuerza que actúa. Yo tengo un muelle que inicialmente está así. Vaya muelle que dibuja. ¿Vale? Y ejerzo una fuerza para allá y otra fuerza para allá. F1, F2. ¿Qué le ocurrirá al muelle? El muelle hará esto. ¿Sí o no? ¿Vale? Fijaros lo que ocurre. Realmente uno diría, oye, es un efecto dinámico porque el muelle se alarga. Pero si me fijo en el centro de gravedad, el centro de equilibrio del muelle sigue estando en el mismo sitio. Por lo tanto, realmente lo que ha sido una deformación, no un movimiento del muelle. ¿Vale? Devolver una volea. Devolver una volea es muy parecido, podemos utilizar el ejemplo de la pelota de tenis. Tú cuando viene un balón y le pegas una patada, ¿vale? Estás devolviendo una volea, ¿vale? Y tú le das una fuerza hacia arriba, ¿vale? El centro de gravedad del conjunto se desplaza sobre todo con la pelota, ¿vale? Y eso sí es un efecto dinámico. Este sería estático. Por cierto, la pelota también hace una fuerza en este sentido porque tú tienes un retroceso. Y este sería un efecto dinámico.
Aplastar plastilina, ¿vale? Si os acordáis del barro, ¿vale? Donde el centro de gravedad se mantenía en el sitio, pues su efecto será estático. El dibujo será muy parecido al que hicimos antes, a este del medio, ¿vale? A ese de ahí. Perdón. De empujar el carro del supermercado, es como empujar el coche, ¿vale? ¿Vale? Si tú empujas, ¿vale? Si tú empujas, tú ejerces una fuerza sobre todo en este sentido, ¿vale? Pues un efecto dinámico. Esta fuerza ya veremos más adelante que tiene otro nombre, otro significado, porque es una suma de otras de fuerzas más pequeñas. ¿Vale? Inflar un globo, el E. ¿Vale? Bien, pensémoslo. Tú cuando inflas un globo, el centro de equilibrio del globo está dentro. Y por mucho aire que tú ejerzas y metas dentro, el centro de equilibrio sigue estando en el centro. ¿Quién hace la fuerza? Pues los átomos y moléculas que forman el aire, que chocan contra las paredes, ejercen la fuerza. También hay una fuerza desde el exterior, ¿vale? Pero el centro de gravedad se queda en el medio, entonces el efecto es estático. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Espero que sí. ¿Vale? Eso con respecto a estos dos primeros ejercicios. Volvamos al movimiento que ejerce la fuerza. ¿Vale? Bien. Esto es complicado de entender. Para ello os pondré ahora después un vídeo a ver si os ayuda a entenderlo. ¿Vale? Cuando no hay ninguna fuerza, y esto es difícil de visualizar, ¿vale? Puede pasar dos cosas, ¿vale? Y cuando digo no hay ninguna fuerza se refiere a la suma de todas las fuerzas. Por ejemplo, si yo tengo un objeto, esperad un momentito, voy a dibujar. Si yo tengo un objeto, una caja, ¿vale? Y yo ejerzo una fuerza hacia la derecha y una fuerza a la izquierda iguales, bien, pensad, ¿qué le ocurrirá a la caja? ¿Vale? Son iguales, no tienen que ser fuerzas fuertes. Pues la caja se queda en el sitio, ¿vale? A esta suma de las fuerzas se le llama fuerza neta. No solo tienen que ser dos, pueden ser tres. ¿Vale? Ya explicaremos un poquito más claro qué es lo de la fuerza neta. ¿Vale? Muchas veces esta suma de fuerzas puede ser cero, como ocurre en este caso, porque hay una a la derecha que valga 5 y otra a la izquierda que valga menos 5, por tirar al lado izquierdo, ¿vale? Con toda la suma neta es cero. Pues un estado de fuerza neta igual a cero, resultante igual a cero, da un movimiento siempre constante, ya sabemos lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante, no hay aceleración, la aceleración es cero, ¿vale? O puede ser que el valor de la velocidad, ¿vale?, sea también cero, ¿vale? Serían los dos casos. En este caso, a esto se le llama reposo, ¿vale? Porque el objeto no se mueve. Entonces, cuando no hay fuerzas, cuando las fuerzas netas son iguales a cero, pues está en movimiento rectilíneo uniforme o reposo, ¿vale? Cuando la suma de las fuerzas, imaginaros que esta fuerza fuera mucho mayor, súper grande, ¿vale? Fuera mucho mayor, pues puede ocurrir dos cosas, que el objeto cada vez tenga más velocidad. Entonces, la suma de las fuerzas ya no es cero, ¿vale? Entonces, en este caso, el movimiento es rectilíneo uniformemente acelerado, cada vez va teniendo más velocidad, o menos, pero cambia su velocidad, ¿vale? Eso es importante, ¿vale? La aceleración también es distinta de cero. Y por último puede darse el caso en el que
aun el objeto no moverse, ¿vale? Existan fuerzas también, ¿vale? A ver, no moverse, se mueve, pero puede tener movimientos circulares, ¿vale? Entonces, cuando hay un movimiento circular, ¿vale? Por ejemplo, un planeta dando vueltas alrededor del Sol, ¿vale? Imaginemos que este es el Sol y este es el planeta Tierra, ¿vale? Ahora su velocidad va para allá. Y cuando el planeta Tierra está aquí, la velocidad va para allá. Si os dais cuenta, la velocidad cambia, es la misma, la cantidad de velocidad es la misma, pero antes iba para arriba y ahora va a la izquierda, ¿no? Podéis imaginar ese movimiento, ¿no? Circular que está pegando. Pues eso se considera también que hay un tipo de fuerza ahí, ¿vale? Son fuerzas que vosotros conocéis como fuerzas centrífugas o velocidades centrífugas, ¿vale? Y experimentáis sobre todo cuando os montáis en un objeto que gira, por ejemplo, un tío vivo, ¿vale? Eso sería un movimiento circular. Ya hemos hablado un poquito en el tema anterior de esto. Digo, esta parte cuesta entenderla, pero ya os pondré bastantes ejemplos para que se os quede metido en la cabeza. Un momentito. Vale. Ahora vamos a hablar de fuerzas que tiran o fuerzas que empujan, ¿vale? Bien. A las fuerzas que tiran o fuerzas que empujan, ¿vale? Siempre que la cuerda, en este caso fuerzas que tiran, no se deforma, ¿vale? Se le llama tensión. Es decir, en vez de utilizar la letra F para hablar de ella, se utiliza la letra T. No es difícil de entender, ¿vale? Es cambiar una letra por otra, ¿vale? A este tipo de fuerzas yo empiezo a llamar fuerzas especiales. ¿Y por qué son especiales? Porque tienen su propio nombre. No es que hayan salido de la nada, sino que tienen su propio nombre, ¿vale? Son así, o sea, le dan su nombre especial, ¿vale? A las fuerzas de, por ejemplo, empujar hacia arriba, no se suele utilizar la letra E de empuje, ¿vale? El empuje se suele utilizar en otros sitios, ¿vale? De todas maneras, si queréis utilizarlo, lo podéis hacer, ¿vale? Pero yo prefiero no que no lo hagáis, que aquí le podéis seguir llamando F, ¿vale? En este caso sería una fuerza para arriba. F, ¿vale? Hacia allá. Pero aquí, si yo me fijo en la caja, esta que está o en esto que está siendo tirado por una cuerda, aquí estaría la tensión, ¿lo veis? ¿Vale? Aquí estaría la tensión, ¿vale? Debido a la cuerda, ¿vale? Ese sería el dibujito. Bien, ahora vamos a dibujar las fuerzas que aparecen en este coche, ¿vale? Ya que es un ejercicio que tenéis aquí, ¿vale? Mirad. El dibujo representa el vehículo de plaza tirando remolque, dibuja la flecha correspondiente al movimiento del movimiento en cada uno y explica si tira o empuja. Vamos a ver. Bien. Tenemos un coche y un remolque, ¿vale? ¿Quién tira de quién? Mira, por un lado, el coche tira del remolque, ¿vale? Entonces aquí hay una... Uy, un momentito. Vamos a poner otra vez. Esto de dibujar. El coche tira del remolque, entonces aparece aquí una fuerza de tensión, ¿vale? ¿Vale? Porque está tirando de él. Por otro lado, el motor, ¿vale? Empuja el coche hacia adelante. Esta fuerza vamos a llamarla fuerza del motor. No la llaméis E, ¿vale? No me gusta. Tiene todo su sentido, ¿vale? Ya entenderéis por qué, ¿vale? En el fondo hay muchas más fuerzas, ¿vale? También la tensión que ejerce el coche sobre el remolque es compensada con una tensión que genera el remolque sobre el coche, ¿vale? Como si hubiera dos tensiones, una la que ejerce el uno sobre el otro y el otro sobre el uno. Imaginaros que estáis tirando, ¿habéis jugado alguna vez al juego de la cuerda? Si habéis jugado al juego de la cuerda, si aquí hay una persona y aquí hay otra, ¿vale? Y aquí hay una cuerda por medio,
la tensión con la que tira este hombre hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿vale? Vamos a llamar la tensión 1, se compensa con la tensión que ejerce el hombre de la izquierda sobre el de la derecha. Vamos a llamar la tensión 2, ¿vale? Esto que veis aquí, os puedo asegurar que no son todas las tensiones, ¿vale? Entonces tendríamos, porque hay muchas más, de verdad en los movimientos las fuerzas aparecen, son muchas más de las que tenemos dibujadas aquí. Entonces tendremos por un lado un empuje y dos tensiones, la que ejerce el coche sobre el remolque y la que ejerce el remolque sobre el coche, ¿vale? Bueno, esto sería ya todo, con eso explico el punto 1 y el punto 2.